nunca me he quedado sin comer ante un concierto de estreno. No, yo nunca como cuando voy a trabajar. Nunca como. Es raro el día que coma. No sé, no me gusta ir a los y más cuando sea un concierto grande así, no puedo comer. No, pues cuando llega, a la hora que llegue yo me compro la comida, pero qué va, no como. Por los nervios. Por los nervios, no sé, nunca me ha dado no me da hambre. Es tanta la tensión y la cosa que no me da hambre. No puedo comer. Para ti, Pedro, nunca dejo un trabajo científico a entregar sin marco teórico, bibliografía, problema, objetivos generales y específicos. Un hombre de ciencia. Sí, señor. Ay, cierto, cierto. Alibán, nunca llego tarde a un ensayo o presentación. Bueno. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le exiges a los estudiantes y no aplicas con eso? Moral en calzoncillo. Sí. Hay situaciones, transporte, las niñas. Sí, algunos argumentos por ahí. Imagínate tú. Para ti, Pedro, nunca me he ausentado al trabajo sin justificación alguna. Es verdad. Siempre presente aquí. Sí. Ya, entonces terminamos esto de los nunca nunca. Algo que es nuevo en el programa. Le doy las buenas tardes al maestro Emilio Rey Barrios, director de la Banda Provincial de Concierto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Nosotros encantados de tenerlo a través de la vía telefónica y de poder interactuar con usted sobre el Iván, que lo tenemos acá de invitado. Ya. Lo estaba escuchando. Ya, ¿qué opinión le merece a este joven que se inicia en el camino de la dirección de orquesta de concierto? Chica, mira, oye, estoy sintiendo un eco, doble eco por acá, por el sonido. Voy a comenzar porque el Iván es un muchacho que tiene, digo, muchacho para mí sigue siéndolo, empezó muy jovencito en la orquesta de teatro lírico, donde yo llevo más de 53 años, y entonces el Iván siempre ha sido un muchacho inquieto, pero un poco atrevido en el sentido musical. Entonces tiene muy buenas condiciones como músico y es atrevido en ese sentido. Él es arriesgado, se atreve a pararse a una orquesta, tenga 20 o 100. Y entonces eso le ayuda muchísimo al hecho de poder enfrentarse a una cantidad de músicos, de dirigirlo. Pero comienzo por ahí. Es un excelente músico de atril y eso le da las posibilidades también de pararse a exigirle a los demás muchachos al frente de una agrupación. Usted ha tenido la oportunidad de ver sus alumnos, sus músicos. ¿Qué impresión le causaron? Muy excelente impresión, como te digo. Llevamos muchos años trabajando y Iván es un muchacho muy inteligente, además es un filtro, todo lo que él ve que le va a ser útil, él no te lo dirá, pero lo absorbe. Y está hace años trabajando conmigo. No, yo no me siento ni director, nada más que músico que ha estado de frente de lo que es de teatro lírico y de la banda provincial de conciertos. Pero es que eres demasiado inteligente y todo lo aprende con una facilidad enorme por las grandes condiciones que te digo que tiene como músico. Y es muy hábil a la hora de enfrentarse a cualquier partitura, es decir, que no teme, es muy arriesgado y no le tiene miedo a nada, de verdad que sí, eso es una gran virtud. Se pondrá nervioso en un momento determinado, pero es muy arrojado a la hora de hacer la música. Sí, ya nos comentaba que cuando se ponía nervioso no comía antes de comenzar un concierto. Bueno, yo tengo por costumbre que cuando voy al teatro tampoco lo hago. Yo a la hora que termine la zarzuela o lo que vaya a hacer, yo como después que venga al teatro. Él aquí lo hemos mantenido un poco más recogido, pero realmente en la silla él es inquieto, se le nota. Sí, es inquieto. Eso le ayuda mucho en la música, ¿verdad? Aparte de que hay que ser, tener condiciones. Uno le llama condiciones musicales al talento y él lo tiene. Y entonces eso le favorece muchísimo. Posee una gran memoria que es muy importante para el músico y para el director. Lee muy bien la música, tiene un buen oído y entonces son condiciones que le ayudan muchísimo. Y de hecho, bueno, ya él la dirigió hasta zarzuela porque, como tú sabes, yo también soy director de la Orquesta de Teatro Lírico y ya hace
3, 4 años. Ahora no tengo la fecha exacta donde se hizo la verbena de la Paloma en el Teatro Milanés, donde yo le hice la proposición. Iván, ¿te interesaría dirigir esto? Dice, sí, cómo no, porque nunca te dice que no a nada. Pues, por eso digo que es atrevido en el aspecto musical. Y ella tiene la experiencia de dirigir otras cosas, dentro de ellos la zarzuela esta, que es una zarzuela española. Y lo hizo muy bien. Él es muy arriesgado, se atreve, además de tener otras cualidades como músico, pero si Sí. usted tuviera que darle un consejo para la vida como artista, ¿cuál sería? Bueno, mira, ya yo los consejos no técnicos, porque los consejos técnicos solo puede dar otro director y no un pinareño como soy yo, que soy un músico que se ha subido a dirigir de otros lugares, pero él lo sabe. Él sabe, a primera hora cuando empezaba, él me estaba oyendo, después tenía aquella costumbre de coger la batuta y llevarle la punta casi hasta la espalda por atrás. Digo, oye, no hagas unos gestos tan grandes así, porque es su manera. Y otros directores en el mundo lo hacen más grandes todavía los gestos con la batuta, pero Oliván, si tú eres un muchacho joven, luces bien ahí donde te paras, eres alto, delgado, estéticamente luces bien, no hagas esos gestos tan grandes, que sé yo. Eso fue por una crítica, ahora lo estoy haciendo público, pero ahí de manera personal. Se lo dije a él como un buen consejo de su padre, como él me dice a mí. Sí, señor. Él está sentando aquí con la cabeza a todos los comentarios que dice, reafirmando que es cierto. Sí, sí, sí. Así mismo. Algo No, que él le sabe, quieras él sabe. decir. Yo siempre se lo digo. Para mí Emilio siempre ha sido como un padre. No solo en enseñanzas musicales, en más enseñanzas de la vida y a ver, en cuestiones personales que de música. Y él sabe que yo vivo agradecido eternamente. Fue el que me puso la trompa en las manos y el que me enseñó a tocar trompa. Después Caramba. también con Pablo, el otro, Pablo Ramos, sí. Pablo Ramos. Hey, Pero el primero que me puso la trompa fue no, Emiliano. pero mira, ya ahora que estamos saliendo al aire y en público, sí lo voy a decir, porque yo te he oído ahorita antes de que me llamaran, tenía el Radio Goma puesto, ¿no? Y estaba oyendo a este muchacho hablando sobre la radio en Pinar del Río, muy bien, muy profesional y no es para esto que me han llamado, pero es mi apreciación desde afuera como oyente. Pero al Iván sí tengo que decirle que muchas veces me ha puesto, pero nervioso, no, súper nervioso, porque eres el concertino de la orquesta del Teatro Lírico, el violín solista. Y las 9 menos 2 minutos y es la hora de empezar y el Iván no viene. Ay, Dios mío, yo estoy allá abajo en el foso que no que y con la misma el Iván corriendo para coger el violín para entrar a la orquesta. Pero siempre llego, tarde pero seguro. No, llega, pero ha llegado más de una vez. Sí, Y sí. es aquella justificación de que vive el calero, que la bicicleta, que la guagua, que las niñas, que esto, que lo otro. Pero viene. Ya él nos contaba sobre esos argumentos, porque además a él no le gusta que sus alumnos le lleguen tarde. Entonces, Ah, es como así, un poco así. es raro, ¿no? Yo lo entiendo. Si él se mira para mí cada rato y dice, tú me entiendes, tú sabes lo que yo estoy hablando. sí. Agradecerle a usted, Emilio, por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo radial y por esas palabras también que le dedicara al Iván. Un abrazo Bueno, grande, Emiliano. pues, el agradecido soy yo que me han tenido en cuenta para que diga alguna palabra sobre su personalidad artística y como persona es una gran persona también, de verdad. Un abrazo grande. Ok, bueno. Ahora le propongo a Pedro escuchar. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Quiero especialmente enviar este mensaje a Pedro Alfredo, un realizador con el que siempre he tenido las mejores relaciones desde que, llegó él a los medios, ya yo estaba, y siempre pues vinculado a los temas informativos. Quiero reconocer la labor que ha hecho en la radio, la gestión de contenidos que siempre ha privilegiado en la política editorial del medio, y creo que también hay que destacar toda la pasión con la que él se vinculó a la carrera de periodismo en la provincia, contribuyó a formar a muchos jóvenes que pasaron por la emisora durante estos años y a los que siempre pues le transmitió ese conocimiento y esas experiencias que a él lo han ido marcando en la radio pinareña. Reitero que le deseo muchísimo éxito. Sé que está al frente del grupo de comunicación. Tenemos trabajo muchísimo por delante, Pedro Alfredo.
Ya próximamente saldrá publicada la ley y comenzará a desatarse todo un intenso trabajo que nos va a ocupar a muchísimas personas. Creo que tienes todas las condiciones para poder hacerlo desde una organización mediática como es una emisora de radio y que seguir haciendo de la comunicación pues ese vehículo importante con el que todos los días desde una emisora se llega a la gente. Gracias a ustedes por haberme permitido unos minutos solo llegar a compartir con ustedes este espacio y también, por supuesto, quiero abrazar muy fuerte a mi amigo Liván Labrador, que sé que está hoy también ahí compartiendo en cabina con ustedes el programa. Muchísimas gracias de verdad a todos, un abrazo Pedro Alfredo y para todo el colectivo y por supuesto para los pinareños. ¿A quién escuchábamos? A Belkis Pérez Cruz, que ahora mismo acaba de ser nombrada como vicepresidenta del Instituto de Comunicación Social e Información de reciente creación en el país, y a quien le agradezco también muchísimo porque cuando comencé a trabajar en el informativo aquí en la emisora, Belkis también era parte del informativo, y de ella también bebí muchísimo. De hecho, todavía sigo bebiendo de sus conocimientos, de su capacidad para organizar los procesos, de su profesionalismo. En fin, es una persona a quien también tengo en un lugar muy especial, y le agradezco que haya dedicado un tiempo del poco que tiene ahora mismo, que está surgiendo un nuevo instituto y donde tiene tanta responsabilidad, que pues que me haya dedicado un tiempo para hablar de mí, ¿no? Haya dedicado un tiempo a eso. Una muy buena amiga, periodista aquí en Pinar del Río, desde el telecentro Telepinar, y que ahora está cumpliendo otras funciones. Te propongo ahora visualizar este mensaje a través de las redes sociales y que usted, amigo oyente, va a escuchar. Hola, Pedri. No. Eso suena muy serio. Hola, mi amor. ¿Cómo está la cosa? Sorry. Disculpa por no poder estar hoy en vivo contigo, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para poder enviarte mi mensaje y, por supuesto, decirte una vez más lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto. Me decían que dijera algo que me gustara de ti, algo que admirara de ti, y es que yo creo que bastante aprendimos contigo durante la carrera y también durante el trabajo en Radio Guamá. Sin dudas, conocerte, trabajar contigo, compartir, tanto en lo personal como en lo profesional, ha sido un privilegio grandísimo en mi vida y no quería que pasara la oportunidad sin poder decírtelo. De cosas que nos pasaron juntos tenemos muchas anécdotas, muchísimas, como director de programa, como jefe del informativo, como profesor en la universidad. ¿Qué decir de las peleas en las reuniones? Porque sí, él es un viejito gruñón y todo eso, pero igual, así todo lo queremos muchísimo. Y también es una persona que, por supuesto, sabe reconocer cuando tiene que felicitar a alguien cuando algo está bien hecho. Y de pedir trabajos, ¿qué puedo decir si él es fanático a pedirme trabajos a mí en específico? De ahora por ahorita, dale, sorry, que tú tienes que hacer esto y yo sé que tú puedes hacerlo. Eso también te lo agradezco, Pedro, porque sin duda esa presión y esa confianza han ayudado muchísimo en mi formación y en mi desarrollo profesional. Así que solo quería decirte que te quiero mucho, que te admiro y que espero que como yo puedan seguir muchos más formándose a tu lado, aprendiendo de ti y que sigas compartiendo todas esas experiencias que has podido adquirir en la radio durante tantos años. Te quiero muchísimo y te agradezco todas y cada una de las enseñanzas. Y no te pongas mal, no llores, que tú sabes que te llevo aquí en mi corazón. Te quiero mucho. Besos también para Sori, muchas gracias. Esta es otra de las hijas que me dio la radio y que me dio el periodismo. También una buena amiga, una persona muy profesional, de la que también aprendí muchísimo, pero
sobre todo una persona con quien tenía una relación, o tengo una relación afectiva, pues bueno, ya hoy no está en el país, pero mantengo una relación afectiva muy fuerte y vaya, ha sido una sorpresa muy agradable tenerla aquí también y creo que y creo que a ver, que dijo también muchos elogios que no me merezco. Yo me quedé con la frase de mi viejito gruñón. También forma parte de tu ser como profesional de la Sí, radio, exigente. ya Lo que lo- aprendiste y lo que ves en tu día a día como compromiso. ya lo decía ahorita. Eres muy prolijo en cuanto a hijos radialistas o que la radio te ofreció. Así mismo. Entonces te tenemos otra sorpresa, pero sí es en vivo, en carne y hueso, que va a ser entrada ahora en nuestra cabina. ¿De quién se trata? De Yusley Izquierdo Sierra, ya habíamos hablado de él ahorita, ya había dicho que es uno de los hijos que me regaló la radio y que es esa persona que constantemente me está haciendo la vida imposible, tengo que decirlo así, porque Tienes muchos hijos adoptivos aquí. porque Yusley siempre me está moviendo el piso, siempre me está poniendo retos de lo que te hablaba, ¿no? Que después Sí. que estoy dentro de quién me mandó Que te a meterme en contagia, te esto. contagia con su energía. Porque además es una gente incansable, como dije ahorita. Fíjate que tiene varios roles. Es presidente de la HS en Pinar del Río, es locutor, director de programas, comunicador. Buenas tardes, Yusley. Buenas tardes, el saludo a la audiencia y bueno, pues qué placer estar aquí en este programa donde los invitados son dos muy buenos amigos, personas a las que aprecio muchísimo, a las que respeto muchísimo por lo que hacen, por el talento que ponen en cada una de sus entregas, en cada uno de los proyectos en los que trabajan y de verdad, con los dos siempre es un placer trabajar. Ya lo adelantaba también Liván de la colaboración que ha tenido y el apoyo que ha tenido de la Asociación Hermanos Ahí en Pinar del Río. Vienes a hablar en nombre tuyo y de la otra hija adoptiva, de Claudia Ledesma. Sí, Claudia no pudo estar hoy porque, bueno, las niñas demandan Sí, porque hay que decir, de su atención hoy. hay que decir que vienes también a hablar en nombre de Claudia, porque igualmente el amor los une, la familia, y por supuesto Sí. que ya esos criterios se han manejado en casa. Es que ha sido una familia que ha crecido precisamente aquí, dentro de la emisora, con testigos como Pedro Alfredo, como Fran, como Ana Mari Rojas, es decir, mucha gente de la radio de las que siempre hemos tenido cerca. Y yo creo que Pedro, bueno, pues ha sido de esas personas más cercanas, de esos referentes que uno ha ido adquiriendo en estos años, que ya son como 15. Y de verdad que ya te lo decía, respeto mucho sus criterios, sus opiniones, porque además Pedro es una persona que llegó a la radio siendo muy jovencito, según cuenta la leyenda, que fue superándose, que fue aprendiendo, que fue pasando por varios roles y eso le ha hecho tener una cultura y un nivel de información de cómo funciona el medio muy amplio. Yo creo que es de esas personas que tienen la capacidad de moverse en todas las áreas de la radio. Yo siempre digo que la radio está muy segmentada por determinados espacios, digamos, los periodistas andan un poco en sus rutinas productivas, los artistas están muy en sus espacios de creación, dentro de la parte artística, el dramatizado tiene su zona y yo creo que pocas personas, lamentablemente, tienen la capacidad de estar, digamos, desde arriba y mirarlo como un todo. Y yo creo que Pedro es de esas personas porque, bueno, pues tiene conocimiento de todo un poco y eso le favorece, ¿no? A la hora de emitir criterios, a la hora de emitir opiniones sobre determinados temas. Qué bueno eso de ver de modo general y poder integrar tantas especialidades en la radio, pero además en la cultura. Por eso entonces te hago ahora la pregunta para el invitado que tengo a mi mano izquierda sobre el Iván.
Sobre el Iván. Bueno, al Iván lo conozco hace varios años ya. No vamos a ponernos a sacar cuentas aquí ahora. Cuenta la leyenda que un día fue vicepresidente de la asociación Hermanos Ahí también. Y que bueno, fue parte de ese grupo de muchachos que ha pasado por la HS y que han dejado una huella, que han generado proyectos, gente de las que nunca ha logrado separarse de la asociación. Yo creo que cuando uno la vive de verdad, bueno, pues después no logra aislarse de lo que es la asociación y siempre la ve con mucha añoranza. La mayoría de la gente se va porque se tiene que ir por edad y no porque se quiera ir, siempre sigue sintiéndose parte. Y el Iván, yo creo que de alguna manera sus proyectos siempre los ha mantenido muy cercanos a la asociación. Y hay experiencias ahí con la Camerata Éxtasis, con las orquestas que ha intentado gestar desde la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez, que al final es una cantera de la asociación. Muchos de los muchachos con los que trabaja también son miembros de la asociación, son profesores de la escuela, son miembros de la asociación. Y yo creo que eso hace que haya siempre una relación muy cercana. El Iván es de las personas que, yo tengo que decirte, yo nunca he visto al Iván bravo. El Iván siempre está, o al menos así lo veo yo, con ese carácter que te permite dialogar en cualquier momento, que bueno, pues todo es un sí, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo. Y ahí el año pasado se nos ocurrió hacer una canción para el 13 de agosto y Iván dijo que sí, Yanesi escribió el texto por allá y Iván en aquellos apagones de agosto del año pasado, de julio a agosto del año pasado, que todos recordaremos que fueron Tristemente jornadas, célebres. sí, tristemente célebres. Bueno, pues Iván un día se fue con la computadora de su casa para la asociación para terminar de escribir la música y poder entonces entrar a la grabación, y nos pasamos toda una madrugada en el estudio teatro de la emisora. Y ese es el Iván. Así, al final, prácticamente por ningún costo, porque es que al final aquello ni se pagó siquiera, pero ahí estuvo el Iván, que además tiene la capacidad de movilizar jóvenes. Y yo creo que eso es un don que no todas las personas tienen. Digamos que alguien de una generación un poquito más distante, en algunos años logre conectar, sobre todo con los jóvenes de hoy, que a veces entre nosotros mismos nos cuesta trabajo conectar porque hay grandes distancias desde lo tecnológico, desde los intereses de temas, y que haya alguien que logre aglutinar jóvenes y hacer cosas tan maravillosas como los que ha logrado el Iván con la Camerata Éxtasis y con otros proyectos. Yo creo que eso es tremendo, de verdad. Qué bueno escuchar esas palabras de elogio hacia el Iván, que ya otros han dicho de su inquietud artística también, y dice que no se molesta, pero él si un alumno le llega tarde, sí se molesta. Ahí sí se molesta. Yusley, ahora hablando un poco más en serio, de verdad, más en serio y más de verdad. ¿Por qué no le coges el teléfono a Pedro Alfredo? A ver, lo que pasa es que ahora aquí. Pedro Alfredo a veces me llama, muchas veces, y yo, tú lo decías, con muchas responsabilidades. Algunas de ellas implican momentos en los que uno tiene que aislarse del teléfono, aunque yo casi siempre estoy con el teléfono en la mano o lo tengo cerca, pero hay momentos en los que no puedo responder. A veces él me está llamando, o sea, tenemos una relación de trabajo muy cercana, una relación personal muy cercana. De hecho, trabajamos uno al lado del otro. Él dice incluso que yo le llevo los reportes de programa. No es así, eso está por aclarar todavía. Y a veces él me está llamando, ya yo sé por qué me está llamando. O sea, en dependencia del horario, del momento, del contexto en el que estemos, a veces yo no contesto porque ya yo sé lo que me va a decir. O es para recordarme algo, o es para decirme algo. Y ya entonces, o ya me llegó la información por otro lado, y entonces él se molesta con esas cosas, pero es que a veces es imposible. Que no es lo único. O a que veces hace estoy en para camino a la molestarlo. emisora, y entonces No es lo único que hace que me molesta. A ver, Pero mira, eso Cuando da me la levanta el revelación. teléfono, Mira. suele decirme, ya voy llegando. Y ya voy llegando puede ser 3 pero horas, bueno, 4 horas. mira, ahí está Ricardito, que es historiador. Eso es parte del ADN del cubano. No es así, Ricardito, me estoy bañando en la casa y ya estoy llegando ya. Eso es parte Idiosincrasia la de idiosincrasia cubanía. Y ya nuestra. que estamos hablando de teléfono, estamos estableciendo comunicación telefónica con una persona muy importante que habías mencionado, Pedro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Reconoces la voz? Luis Hidalgo Ramos. Solo de decir buenas tardes, imagínate si me tienes fichado. Muy buenas tardes, Luis Hidalgo Ramos. No es todo director, lo que yo sé locutor. de él, sino todo lo que él sabe de mí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, porque usted fue mi profe también de locución.
Nosotros ya habíamos comentado anteriormente cuán importante fue su exigencia para la formación de Pedro Alfredo. Cuánto experiencia pudo haber acumulado, entonces al revés, usted de él. ¿Cuánto le pudo haber aportado en su vida para su creación profesional, por decirlo de alguna manera? Muchísimo, porque fíjate bien, en el caso del vínculo entre Pedro y mío, ha sido un vínculo que nació, según él, de la admiración hacia mi trabajo, pero se convirtió también en admiración recíproca, porque aunque a ti te llamen maestro y aunque te llamen profesor y tú en alguna ocasión hayas sido artista en ese escenario, en el escenario de la enseñanza, uno siempre está aprendiendo de los otros. En el caso mío, que creo que la vida es un completo aprendizaje, he bebido mucho de los otros. Y cuando Pedro llegó a mi vida, yo era el director del Festival de la Radio en Pinar del Río, de aquellas grandes galas, y él era un muchacho que venía del campo, medio asustado, que entraba mirando hacia todas partes, que venía con una pasión que yo advertí en sus ojos desde el primer momento, venía enamorado de la radio, quería ser, pero tenía más miedo que otra cosa. Claro, nunca más miedo que talento, tenía más talento que miedo, y por ese motivo lo superó todo. Desde ese momento, siendo él en una etapa mi asistente de dirección, siendo él en algún momento mi alumno, pues poco a poco se fue convirtiendo en mi compañero de trabajo y después llegó a ser mi director. Y entonces comprenderás que siempre un locutor, por más que sepa, incluso siendo director, cuando tiene a otro director talentoso enfrente, tiene que aprender. Pedro se ha caracterizado siempre, yo creo que por la modestia, por la sencillez, por la humildad. Él es como debía ser todo entrevistador, que brilla por su ausencia. El entrevistador siempre debe preguntar y dejar que el otro hable. Pedro es así. Y yo te confieso que a veces se lo he criticado, porque si él fuera más impetuoso, pues hubiera logrado cruzar muchísimas otras fronteras a donde a mí me hubiera gustado llevarlo, porque yo he sido de los que ha insistido mucho en llevarlo a la televisión, en que vaya a conquistar La Habana, porque los espacios provinciales tienen techos y aunque sean muy buenos, pues también los otros son importantes y cuando alguien se queda podado, priva al resto del mundo de que lo conozcan. Y él es uno de esos artistas que vale la pena que la gente conozca y que sea admirado en otros lugares y que siga aportando, que no es necesario irte de tu tierra, pero sí es importante también fertilizar otras para uno seguir creciendo. Y a mí me encantaría que él un día se atreviera a dar esos saltos, porque él es un artista, primero que todo, muy sensible. Y no hay buen arte sin sensibilidad. Es un hombre informado, es un hombre que, te repito, tiene lo que más necesita alguien para poder triunfar, que es el talento. Y en la radio de Pinar del Río triunfó, como diría un gitano, por los 4 costados. Él ha sido director de informativos, periodista, comentarista, ha dirigido musicales, sustituyó a Remberto Rico en la Escuela del Aire de una manera extraordinaria, me siguió dirigiendo en un programa al que él le tenía mucho miedo también, pero se convirtió en la figura principal como todo director en un programa. Tenía que lidiar conmigo, soportarme, que yo soy muy exigente y que no soy fácil, y tenía que enfrentarse a mí y además montar aquellas actuaciones, aquellos guiones que le escribía, y logró hacer historia en la programación infantil de la radio de Pinar del Río. Lo que pasa es que la cultura a nivel provincial es una cultura que se construye lamentablemente de olvidos, y lo que va quedando en el pasado es como que ya fue y parece que no fue. Y En esa relación que comentabas de trabajo tan ardua, cuando estaban debatiendo los temas a abordar en un programa, ¿discutían mucho o era fácil llegar a acuerdos? Muchísimo, tuvimos etapas de no hablarnos. Tuvimos etapas de fajarnos literalmente, de broncas grandes, de dejarnos de hablar varios días aunque hiciéramos el mismo programa. Porque él se identifica en Facebook como, ¿tú lo has revisado? No, no lo he revisado. Como Tornado. Como Tornado.
Ah, ya. Y cuando tú buscas en mis signos, en la cultura maya, por ejemplo, hace algunos años me hicieron un trabajo de adivinación sobre los signos y a mí me salía tormenta entornada. Imagínate qué significa ser una tormenta entornada frente a un tornado. Dime ¿Qué tú, puede un significar eso? desastre. Encuentro de titanes. Pero lógicamente, por muy diferente que tú seas del otro, y por muy similar, por muchos motivos que tengan para discutir que dicen que los polos iguales pues se Se repelen. repelen. Eso es en la física, pero no siempre es así. Tú tienes que tener muchos puntos similares con el otro. Y Pedro tiene conmigo muchísimos puntos similares. La sensibilidad, por ejemplo, el estar seguro de algo. Cuando un director está seguro de algo y tiene una filosofía en la cual cree, se tiene que enfrentar con el otro, aunque el otro quiera hacer otro proyecto o quiera hacer otra idea, tiene que luchar. Y en el caso mío yo siempre he sido muy respetuoso con los directores, pero también he tratado de, en el caso de los amigos, de guiarlos a veces. Y eso pues trae también su conflicto de vez en cuando. Entonces yo creo que sí, que fue muy importante que discutiéramos, que discutimos muchísimo, pero si tú analizas y miras hacia atrás, yo me digo, alcancé 2 premios nacionales a la mejor conducción por un programa para jóvenes en el Festival Nacional de la Radio Cubana. Yo competía en aquel momento contra Franco Carbón y Gladys Goizueta, que tenían tipos de programas iguales al mío. ¿Y quién estaba detrás de la dirección de aquel locutor que ganó esos premios? Estaba Pedro Alfredo Castillo, porque lo gané con el programa Sígueme, que hizo historia en la programación juvenil de la radio pinareña después en Punta. Entonces, imagínate qué significa Pedro para mí. Significa mucho en el plano de la amistad, primero que todo, por razones que no va a alcanzar este programa para yo contarte. Así mismo es, no va a alcanzar el programa porque estamos en los minutos finales, pero quería, antes de despedirte, que me dieras tu criterio sobre el otro invitado que tenemos acá en la cabina, que es Liván Labrador, director de orquesta. Ustedes lograron con ese programa un acorde muy armónico, un acorde de 2 notas, pero muy armónico. Porque estamos hablando de 2 artistas que comenzaron muy jóvenes, dispuestos a conquistar sus sueños. Y Liván lo logró con creces. Fíjate que él ha pasado por agrupaciones de formatos muy diversos. Él lo mismo toca un instrumento que otro, lo mismo se va a la creación de un arreglo, lo mismo se va a la dirección de una orquesta sinfónica juvenil que tiene una camerata, pero también canta afinado, toca el piano, o sea que él viene a ser, el día que lo quiera, un showman, porque tiene muchas virtudes. Tiene el talento, como te decía en el caso de Pedro, y tiene la osadía. Uno tiene que ser en el arte creyente en su filosofía. Ellos los dos tienen esa positividad, es decir, tienen ese don de creer en lo que son y en lo que hacen. Uno más tímido que el otro, pero igual los dos con un talento enorme. Y cuando eso está dentro de la persona, es como un río o como una presa que no tiene compuertas, que se va llenando y eso se desborda. Yo creo que los dos son eso, 2 corazones desbordados en cada uno de sus campos. Fíjate que el Iván ha ido de la música popular a la música de concierto y viceversa. Igual que Pedro, a Pedro no le ha faltado en la radio nada. Son extremadamente versátiles. Son jóvenes que ya no son tan jóvenes, pero que siguen conservando la juventud. Claro, yo soy mucho más joven que los dos. Sí. Eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, en el caso de ellos que van envejeciendo mucho más adelante que yo, pues tienen unas condiciones que son para aplaudir. Ellos son de las figuras más importantes que en cada una de sus artes, en sus medios, tiene Pinar del Río. Eso es indudable. Son además personas muy asequibles, muy dúctiles, personas con las que se puede trabajar muy bien. Cuando yo tengo que dirigir a Iván en un programa de televisión, él siempre está presto. Y a Pedro no lo puedo dirigir porque no se deja cazar por la cámara, porque él prefiere estar en el anonimato, te repito, pero el arte que hace se le va de las manos y el periodismo que hace se le va de las manos. Y por lo tanto lo tienen que mostrar, porque detrás de buena obra siempre hay un buen artista. Y el público y el crítico siempre va a ir a buscar dónde está la semilla, y la semilla está en ellos. Así es, nosotros agradecemos esas palabras. Muchas Ellos gracias, están sí. muy emocionados Muchas acá en la gracias. cabina. Un abrazo grande. Se ve que nos quiere. Sí. Eso es cierto, pero no es solo que se vea, es que yo no sé mentir. Tú sabes que yo a veces de Sí. sincero me excedo. Y yo creo que hay que decir la realidad. Y
te voy a decir algo. Yo pienso que mi mayor virtud posiblemente en los medios sea la alabanza. Incluso Luis Morlot, el presidente de la UNEAC, a veces me dice, sí, a ti te encantan los adjetivos. Y me lo dice como regañándome. Pero es tan hermoso decirle al otro lo bueno que es. Y a la gente le cuesta tanto trabajo, a veces desde la envidia y a veces de la imposibilidad de ser como el otro, reconocer que el otro vale. Y yo soy tan martiano. Y creo que mientras más uno le da brillo al otro, más brillo adquiere uno, porque honrar honra. Que uno no puede dejar de hacer programas de ese tipo, y por eso te decía que uno de mis dones ha estado en resaltar siempre a los demás, y no me importa lo que diga nadie, pongo el adjetivo que va donde tiene que ir, porque el artista merece el adjetivo, el artista que se desangra, que entrega el corazón. La crítica a veces es despiadada, y yo prefiero dar un aplauso que hacer una crítica. Y creo que la crítica tiene que estar en la intimidad, como nos criticamos Pedro y yo, como se critican los amigos, pero en público hay que decir, ese hombre vale mucho, tiene mucho brillo, porque no es mentira, porque es la verdad. Entonces, yo tendría millones de adjetivos muy buenos que poner al lado de los dos, porque los dos tienen obras inmensas. Así que muchas felicidades y a ustedes también, porque están honrando, y eso los distingue mucho. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Un beso y un abrazo. A ti también. A los dos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este tiempo radial. Mi profesor de locución también. Y a usted, amigo televidente, le digo que hacemos una pausa y enseguida regresamos. El aire que respiras es de todos, pero el programa que disfrutas es solo tuyo. En este momento, un regalo de Radio Guamá. Somos un sonido para ver. Lamentablemente ya tenemos que despedir, pero tenemos que agradecer la participación en nuestro programa del maestro Liván Labrador Morales, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, y de Pedro Alfredo Castillo González, director de comunicación y de programas informativos aquí en nuestra emisora Radio Guamá. También a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, que han enviado mensajes a través de las redes sociales y quien llegó a nuestra cabina de Yusley, que es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz. En buen momento ha sido un programa que contó en su realización con Giovanni Barreras en el Máster Central. Nos asesoró Yemile Crespo Barrios, nuestro colaborador Ricardo Álvarez. Te digo que nuestra asistente ha estado muy activa hoy, nos preparó un tecito especial y es Katia Hernández. Muchísimas gracias, Katia, que los invitados han disfrutado de ese tecito calentico. Guión y dirección de Fran González Gutiérrez. Yo soy Elaine Morales Ramos y desde este momento te invito a reencontrarnos dentro de 7 días para recibir a 2 invitados especiales. Así que te digo, tienes que estar atento en las redes sociales porque el lunes informaremos de quiénes se tratan. Así que despedimos con la música. Esta vez lo hacemos con un tema de la orquesta La Tabla y un tema que escribió Adrián Berazaín y además interpreta junto a esta orquesta, Cenicienta. Chao. Gracias.